La lluvia no caía. Se desplomaba desde el cielo como si las nubes hubieran decidido vaciar toda su furia sobre la tierra en un único instante. El cementerio, silencioso y solemne en los días normales, ahora parecía un escenario arrancado de un sueño oscuro. El sonido de las gotas golpeando contra las lápidas de mármol, contra los ángeles de piedra y contra el hierro oxidado de las cruces antiguas, creaba un murmullo constante, como un coro fúnebre que se repetía una y otra vez. Cada trueno que estallaba en el horizonte iluminaba por un segundo las estatuas, los nombres tallados en piedra, las flores marchitas que el viento arrastraba, y revelaba el brillo triste de los charcos que se formaban en los pasillos de tierra. Y allí, en medio de aquel escenario, donde los vivos rara vez permanecen mucho tiempo, caminaba un hombre que parecía un extraño entre los muertos. Su figura, alta, elegante, vestida con un traje de lana fina empapado, se recortaba contra la neblina como una sombra desgarbada. No llevaba paraguas, no llevaba abrigo. No lo necesitaba, o tal vez no lo deseaba. Sus zapatos, italianos, caros, diseñados para las alfombras rojas de recepciones privadas y los pisos encerados de mansiones de lujo, se hundían ahora en la tierra blanda convertida en barro, como si el destino le recordara que al final la riqueza no servía de nada en un lugar como ese. Su rostro, endurecido por años de negociaciones y victorias que otros llamaban admirables, estaba deshecho por dentro. No era un rostro de triunfo ni de poder. Era un rostro marcado por la soledad. Sus ojos, grises como el cielo que lo cubría, parecían no pestañear, como si la tormenta no lo afectara. El agua resbalaba por su frente y se mezclaba con algo que no quería reconocer. Lágrimas. Lágrimas que por orgullo nunca había mostrado en público. Lágrimas que ni siquiera sabía que era capaz de derramar, hasta que ella murió, porque todo en ese camino lo llevaba a un único lugar, la tumba de su esposa, la mujer que en silencio había sostenido su mundo. Ella no era la dueña de empresas, ni la que daba discursos en banquetes. Era la voz suave que lo esperaba al final del día, la mano que lo tocaba sin pedir nada a cambio, la única persona capaz de mirarlo a los ojos y ver más allá de sus millones, de su apellido, de sus títulos. Y ahora, esa voz estaba en silencio, esa mano estaba fría bajo la tierra y esos ojos jamás volverían a mirarlo. Mientras se acercaba, el viento parecía arremolinarse alrededor de él, como empujándolo hacia adelante, como si incluso la naturaleza quisiera arrastrarlo al borde de ese abismo emocional. Los árboles desnudos del cementerio crujían con cada ráfaga, inclinándose como viejos testigos cansados. Todo lo que se escuchaba era la lluvia y el eco de sus propios pasos pesados, hasta que de repente el eco se rompió. Frente a la lápida, bajo la tormenta que arreciaba, había algo que no debía estar allí. Una figura pequeña, un bulto oscuro que, al acercarse, se transformó en un niño solo, sentado sobre el suelo frío, con las rodillas recogidas contra el pecho, temblando. Su cabello mojado se pegaba a la frente, sus ropas estaban tan empapadas que apenas conservaban forma. La tela se aferraba a su piel delgada, mostrando la fragilidad de un cuerpo que parecía llevar demasiado peso para su edad. El millonario se detuvo de golpe. Su corazón, que ya golpeaba fuerte por la emoción del momento, ahora parecía querer desgarrar su pecho. Un niño allí, solo bajo aquella tormenta frente a esa tumba. La escena era tan absurda, tan inesperada, que pensó por un instante que la soledad lo estaba enloqueciendo, que su mente había decidido inventar compañía en el lugar más improbable. Pero no, ese niño era real, muy real. Y cuando levantó la mirada lentamente, cuando sus ojos oscuros se encontraron con los del hombre, algo indescriptible ocurrió. Había tristeza en esos ojos, sí, pero también había algo más. Había un secreto, un peso demasiado grande para alguien tan pequeño, una pregunta que gritaba en silencio. Y lo que más lo estremeció fue que en medio de ese dolor había un destello, un reflejo.
Algo familiar. El millonario sintió que el mundo se le hundía bajo los pies. La lluvia, el frío, el viento, todo desapareció. Lo único que existía era ese niño frente a la tumba de su esposa. Ese niño cuya presencia no podía ser casualidad. Y, en ese instante, comprendió que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida, sino que revelaría verdades que había ignorado demasiado tiempo. Porque ese niño no estaba allí por accidente. Y en los próximos segundos, su mundo entero iba a tambalearse. El hombre no sabía si dar un paso más o retroceder. Su instinto de empresario acostumbrado a dominar cada situación le exigía control, le decía que analizara, que midiera, que calculara antes de actuar. Pero nada en su vida lo había preparado para aquello. No había manual de negocios, no había junta directiva, no había contrato que pudiera explicarle por qué un niño, solo, empapado y con el rostro marcado por lágrimas, estaba sentado frente a la tumba de la mujer que había amado. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. El silencio se volvió pesado. Solo el rugido distante de un trueno rompía la escena. El millonario tragó saliva, sintiendo cómo su garganta se cerraba. Sus manos, acostumbradas a sostener plumas de oro y vasos de cristal, temblaban. Y por primera vez en años, tenía miedo. El niño lo miraba fijo, sin pestañear, con esos ojos grandes que reflejaban tanto dolor que era casi insoportable sostenerles la mirada. El millonario intentó decir algo, cualquier cosa, pero el sonido murió en su boca. Finalmente, después de una eternidad, la voz del niño se alzó, apenas un susurro que se mezcló con la lluvia. ¿Usted también viene a verla? El millonario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La pregunta tan inocente y devastadora al mismo tiempo lo desarmó. Miró la lápida, luego al niño, y sintió como si el aire se hubiera quedado atrapado en sus pulmones. ¿Cómo podía ese pequeño hablar de verla con tanta naturalidad? ¿Qué relación tenía con su esposa? Con un esfuerzo titánico el hombre murmuró, apenas audible: «Ella era mi esposa». El niño parpadeó, sorprendido, y bajó la mirada hacia el suelo enlodado. Se abrazó a sí mismo con más fuerza, como si quisiera proteger un secreto que pesaba demasiado. El millonario dio un paso al frente y el barro salpicó sus pantalones caros, pero no le importó. Se inclinó levemente, tratando de ver mejor el rostro del pequeño. Había ojeras, había marcas de cansancio, había algo en sus facciones que le resultaba extraño y al mismo tiempo inquietantemente familiar. La tormenta arreció. El viento rugió entre los cipreses del cementerio, y las hojas giraron como fantasmas alrededor de ellos. El millonario extendió la mano lentamente, sin saber qué estaba haciendo, como si quisiera tocar el hombro del niño para darle calor. Pero el niño retrocedió de golpe. Sus ojos se llenaron de alarma y su respiración se aceleró. «No me toque», dijo con la voz quebrada. El millonario se quedó congelado. Aquella respuesta no era la de un niño cualquiera que teme a un desconocido. Había dolor detrás de esas palabras. Había miedo. Y había memoria, como si alguien alguna vez ya le hubiera enseñado a desconfiar del contacto humano. El hombre sintió que algo dentro de él se desgarraba. «¿Quién eres?», preguntó finalmente con la voz ronca, casi inaudible. El niño lo miró otra vez, y en ese instante, bajo el resplandor fugaz de un rayo, el millonario vio algo en su rostro. Un gesto, una curva en la mirada, un destello en los labios. Algo que conocía, algo que le recordó a ella, a su esposa. El corazón del millonario se detuvo por un segundo. El aire se escapó de sus pulmones. Era imposible. No podía ser. Y sin embargo, lo que había visto no dejaba lugar a dudas. Ese niño tenía algo de su esposa. El millonario sintió cómo la sangre le golpeaba en los oídos. Era como si todo su cuerpo se hubiera detenido, como si en un instante el mundo entero se hubiera reducido a ese rostro infantil bajo la lluvia. El niño tenía algo en sus facciones.
Un gesto fugaz en los ojos, la manera de fruncir los labios, esa mezcla de fragilidad y dignidad silenciosa. No era imaginación, no era un reflejo pasajero, era un eco, un reflejo vivo de su esposa. El corazón del hombre se agitó con violencia. Dio un paso más cerca, inclinándose, tratando de buscar otra señal, otro detalle que confirmara lo que su mente se negaba a aceptar. El niño nervioso bajó la cabeza y escondió su rostro entre los brazos, como si quisiera desaparecer. Pero incluso en ese movimiento, en ese pequeño gesto de vulnerabilidad, había algo conocido, algo que arrancó un recuerdo dormido en el fondo de la memoria del millonario. Un recuerdo de ella, de su risa cuando aún eran jóvenes, de la manera en que se sentaba junto al jardín, de cómo abrazaba sus rodillas, igual que ese niño en ese instante, cuando se sentía frágil y pensativa. El millonario casi tropezó hacia atrás, como si el pasado lo hubiera golpeado de frente. No podía ser, y sin embargo lo era. ¿Quién eres?, repitió esta vez con voz más firme, aunque temblaba por dentro. El niño no respondió. Sus labios se apretaron en un silencio obstinado. Sus ojos, oscuros y cargados de lágrimas, lo miraban con una mezcla de miedo y desafío. El millonario, que había enfrentado a presidentes, a banqueros, a hombres despiadados en salas llenas de humo y poder, sintió que aquel pequeño lo desarmaba por completo con solo un silencio. El trueno volvió a estallar, más cerca, y el cielo se iluminó con un relámpago que pintó el rostro del niño de un blanco momentáneo. Fue entonces cuando el millonario notó algo más, una medalla, un colgante pequeño colgando del cuello del niño, pegado a la tela empapada de su camisa. El metal brilló con la luz del relámpago, y por un segundo el millonario se quedó sin aire. Lo reconocía, ese colgante. Pertenecía a su esposa, era suyo. Él mismo se lo había regalado años atrás, en uno de esos momentos raros en que había decidido dejar de lado los negocios para recordarle cuánto la amaba. Era una pieza única, imposible de confundir. Y ahora estaba allí, en el pecho de un niño desconocido. El millonario sintió que las piernas le flaqueaban. El barro bajo sus zapatos se volvió más inestable, como si incluso la tierra quisiera hundirlo. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con un hilo de voz, señalando el colgante. El niño apretó los dedos alrededor del pequeño medallón, como si quisiera protegerlo. Y entonces habló, con una calma que no pertenecía a alguien de su edad. Ella me lo dio. El millonario abrió los ojos de par en par. La lluvia golpeaba con furia, pero él ya no la sentía. Su respiración era corta, entrecortada, como la de un hombre que está a punto de desmoronarse. ¿Qué dijiste?, murmuró casi sin voz. El niño levantó la mirada otra vez, y sus palabras, simples, inocentes, resonaron como un trueno en el pecho del millonario. Ella me dijo que yo debía cuidarlo, porque era lo más valioso que tenía. El millonario retrocedió un paso, tambaleante. El cementerio entero parecía girar a su alrededor. La tumba, la lluvia, los árboles, todo se desdibujaba. ¿Cómo era posible? Su esposa estaba muerta. Él mismo había enterrado sus restos. Había sostenido esa misma medalla entre sus manos antes de colocarla en el ataúd. ¿Cómo podía ese niño tenerla? ¿Cómo podía decir que ella se la había entregado? El mundo del millonario, construido sobre certezas, sobre números y propiedades, acababa de quebrarse en 1000 pedazos, y sin saberlo, estaba a punto de descubrir un secreto que había estado oculto durante años. Un secreto enterrado tan profundo como esa tumba que ahora se alzaba entre él y la verdad. El millonario se quedó de pie, inmóvil, con los labios entreabiertos y la mirada fija en aquel colgante. El agua de la lluvia le corría por la frente, se mezclaba con el sudor frío que le nacía en la nuca y se deslizaba por su rostro como un río imparable. El mundo que conocía parecía haberse roto en un instante, como un cristal estrellado contra el suelo. Ese medallón, ese objeto no podía estar allí. Era imposible. Y sin embargo,
brillaba en el pecho de aquel niño, reclamando su atención como una verdad que había permanecido demasiado tiempo enterrada. El niño lo observaba con una mezcla de temor y desconfianza. Sus dedos huesudos se aferraban al colgante como si de él dependiera su vida. Y tal vez así era, porque en su respiración agitada, en su pecho que subía y bajaba rápidamente, se adivinaba que aquel pequeño sabía algo que llevaba consigo como un secreto demasiado pesado para alguien de su edad. El millonario intentó hablar, pero la voz se le quebró. Tosió, carraspeó, volvió a intentarlo, y lo único que logró fue un murmullo ronco. Ella te lo dio. ¿Cuándo? ¿Cómo? El niño apartó la mirada, como si temiera que las palabras lo traicionaran. Se encogió de hombros, y en ese gesto había más verdad que en 1000 confesiones. Un silencio extraño, pesado, cayó entre los dos. Era el tipo de silencio que antecede a una revelación devastadora. El millonario sintió que necesitaba aire, dio unos pasos hacia atrás, pero tropezó con una raíz escondida bajo el barro y casi cayó de rodillas. Se sostuvo a duras penas, respirando como si acabara de correr una maratón. El viento rugía a su alrededor, y los cipreses altos parecían inclinarse sobre él, como si fueran jueces severos observando cada movimiento. Miró de nuevo al niño. Había algo en sus ojos que lo desarmaba. Ese brillo melancólico, esa forma de clavar la mirada sin pestañear, como si buscara reconocimiento, como si quisiera gritar: «Mírame bien, ¿de verdad no ves quién soy?». El millonario tragó saliva. Cada fibra de su ser le gritaba que había una conexión. Cada recuerdo de su esposa, cada gesto, cada palabra que alguna vez había compartido con ella, ahora parecía converger en ese instante imposible. Y entonces el niño habló otra vez. Su voz era tenue pero clara, como un cuchillo que atraviesa la tormenta. «Ella me hablaba de usted». El millonario sintió un golpe en el estómago. ¿Qué decías?», preguntó con desesperación. El niño apretó los labios, como si hubiera dicho demasiado. Pero la mirada ya lo había revelado todo. Había conocido a su esposa, no como una desconocida más, no como una sombra en el cementerio, sino de cerca, de manera íntima. Lo suficiente para que ella le hablara de él. El millonario retrocedió otro paso. Su mente trabajaba a una velocidad frenética. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo era posible que un niño de apenas 8 o 9 años supiera cosas sobre su esposa fallecida? ¿Qué vínculo los unía? La tormenta arreció con un trueno tan fuerte que hizo vibrar el suelo. El millonario levantó los ojos hacia el cielo encapotado, como si buscara respuestas allí, como si esperara que la voz de ella descendiera entre la lluvia y le diera la explicación que tanto necesitaba. Pero solo hubo silencio, un silencio que lo desgarraba por dentro. Volvió la vista al niño y de pronto algo cambió. La manera en que se acomodaba, la expresión en su rostro, el modo en que protegía aquel medallón. Todo se unió como piezas de un rompecabezas, y una sospecha brutal, tan devastadora que le arrancó el aliento, comenzó a crecer en su mente. Una sospecha que no podía aceptar todavía, pero que se clavaba como un aguijón en lo más hondo de su pecho. Ese niño no estaba allí por casualidad. Ese niño no había recibido el medallón de un extraño modo. Ese niño tenía una conexión con su esposa mucho más profunda de lo que jamás habría imaginado. El millonario sintió que sus rodillas se debilitaban, que el suelo bajo sus pies ya no lo sostenía. Y en su corazón, entre miedo y esperanza, una pregunta imposible comenzó a tomar forma. El millonario sintió que la sangre le martillaba en las sienes. El aire se volvía más pesado a cada segundo, como si incluso la tormenta supiera que estaba al borde de una verdad peligrosa. Tenía la mirada fija en el niño, en sus ojos grandes que no parpadeaban, en la manera en que se aferraba al colgante como quien se aferra a la última cuerda de la vida.
Su respiración era rápida y regular, y cada intento por ordenar sus pensamientos terminaba en un torbellino de dudas que lo arrastraba sin piedad. ¿Cómo la conocías?, preguntó de pronto con una urgencia que lo desbordaba. El niño bajó la cabeza. Las gotas de lluvia resbalaban desde su cabello empapado, caían sobre sus rodillas y se mezclaban con el barro. No respondió. El silencio era más cruel que cualquier palabra. El millonario dio un paso al frente, inclinándose, tratando de suavizar su voz, aunque por dentro el temblor lo desgarraba. «Hijo, escúchame. Necesito saber la verdad». Esa palabra escapó de sus labios sin que lo notara. «Hijo». La escuchó él mismo con un sobresalto, como si alguien más la hubiera dicho en su lugar. El niño levantó los ojos de golpe, y en esa mirada cargada de lágrimas y sorpresa, el millonario sintió que se desmoronaba. Había algo demasiado evidente en esas facciones. Esa curva leve en el mentón, ese gesto tímido al morderse el labio, ese brillo intenso en la mirada cuando se sentía acorralado. Todo eso era de ella, de su esposa. Era como verla de nuevo, reflejada en carne joven, en vida nueva. El millonario dio un paso más y casi extendió la mano, pero volvió a detenerse. La garganta le ardía con 1000 preguntas. El corazón le golpeaba con tanta fuerza que sentía que podía romperle las costillas. «¿Ella era tu madre?», preguntó con un susurro desgarrador. El niño lo miró fijamente. Ni un gesto ni una palabra. Solo ese silencio impenetrable que podía ser confirmación o negación, pero que lo enloquecía más que cualquier respuesta. El millonario cerró los ojos, sintiendo que todo giraba. Si aquello era cierto, si ese niño era sangre de su sangre, si ese secreto había permanecido oculto mientras él vivía rodeado de lujos, entonces toda su vida era una mentira. ¿Cómo no lo supo? ¿Cómo no lo intuyó? ¿Por qué ella nunca se lo dijo? Abrió los ojos de golpe, decidido a arrancar la verdad a cualquier precio. «Respóndeme», dijo con voz grave, casi autoritaria, como el hombre de negocios que había sido toda la vida. «Dime quién eres. Dime quién fue tu madre». El niño tragó saliva, sus labios temblaron y finalmente con una voz rota, apenas audible bajo la lluvia, dijo algo que heló al millonario hasta los huesos. «Ella. Me dijo que usted me reconocería algún día». El millonario sintió un vacío en el estómago, como si el suelo lo hubiera devorado. Sus piernas se aflojaron y apenas logró sostenerse de una cruz de hierro cercana para no caer. Esa frase no podía ser inventada, no podía ser casualidad. Era demasiado precisa, demasiado íntima. El trueno rugió en el cielo, iluminando la escena como un relámpago de juicio final. Y en ese instante el millonario lo supo. Aquel niño no era un extraño. Era un pedazo de su propia historia. Una verdad escondida que había permanecido en las sombras durante años. Pero lo que aún no sabía era que detrás de ese secreto había algo mucho más grande, mucho más oscuro, algo que cambiaría no solo la forma en que veía a su esposa, sino la forma en que entendía toda su vida. El millonario permanecía de pie, con el corazón desbocado y las manos aferradas a la fría cruz de hierro que lo sostenía. La frase del niño resonaba como un eco interminable en su mente. «Ella me dijo que usted me reconocería algún día». Era imposible sacársela de la cabeza. Aquellas palabras eran una llave que abría una puerta prohibida, una puerta a un pasado que él creía conocer, pero que ahora se revelaba lleno de grietas y sombras. La lluvia seguía cayendo con fuerza, golpeando contra su traje empapado, resbalando por su rostro. Ya no sabía si eran gotas de agua o lágrimas las que le quemaban la piel. Sus labios se movieron apenas, como si buscara respuestas en el aire. «¿Por qué nunca me lo dijo?», murmuró, hablando más consigo mismo que con el niño. El pequeño lo observaba en silencio, con la mirada fija, con esa calma extraña que solo tienen los que han cargado con secretos demasiado tiempo. Sus manos seguían aferradas al colgante, como si en ese objeto se concentrara toda su identidad, toda su verdad.
El millonario se agachó lentamente hasta quedar a la altura del niño. Por un instante, sus rostros quedaron tan cerca que pudo ver cada detalle de aquellas facciones. Las pestañas mojadas, el temblor en los labios, la respiración entrecortada. Y esa chispa inconfundible en la mirada era como mirarla a ella, como retroceder en el tiempo y encontrarse con su esposa en los días en que aún tenían esperanzas. El mundo se le vino abajo. ¿Quién te cuidó?, preguntó con voz grave, intentando no quebrarse. ¿Dónde has vivido todo este tiempo? El niño bajó la mirada y sus hombros pequeños se estremecieron. Parecía que cada palabra pesaba toneladas en su garganta. Finalmente murmuró: ella me escondía, me traía aquí, siempre en secreto. El millonario abrió los ojos, incrédulo. ¿Aquí, a este lugar? El niño asintió lentamente. Me decía que nadie debía saber. Que era peligroso. Que usted no podía enterarse todavía. El hombre sintió un golpe en el pecho. ¿Peligroso? ¿Qué podía haber sido tan grave para que su propia esposa le ocultara algo así? ¿Qué clase de amenaza había en ese secreto que ella prefirió guardarlo hasta la tumba? El viento sopló con más fuerza, arrastrando hojas secas y ramas caídas que chocaban contra las lápidas. El millonario se levantó de golpe, caminó unos pasos bajo la tormenta, con las manos en el rostro, tratando de ordenar un rompecabezas imposible. Todo lo que creía cierto estaba siendo pulverizado. Recordó cada gesto de ella en sus últimos años de vida. Esas ausencias inexplicables, esas caminatas que nunca explicaba, esos silencios prolongados cuando él preguntaba demasiado. Siempre pensó que eran manías, que quizá ocultaba un dolor que no quería compartir. Pero ahora, al mirarlo en perspectiva, todas esas piezas adquirían un sentido que lo helaba. Ella había tenido un secreto vivo, un secreto con rostro, con voz, con ojos, sentado ahora frente a su tumba. El millonario volvió hacia el niño, con el rostro desencajado, la respiración entrecortada. Su vida entera se tambaleaba sobre ese barro frío. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué nunca confió en mí? ¿Por qué me lo ocultó? El niño, con la inocencia rota en sus palabras, respondió con algo que lo dejó sin aliento. Porque me dijo que había alguien que nunca debía saber que yo existía. El millonario sintió un vacío helado abrirse en su interior. No era solo un secreto de amor, no era solo un error del pasado. Había algo más, alguien más, una presencia oscura que todavía desconocía y que podía ser la clave de todo lo que estaba ocurriendo, y en ese instante comprendió que lo que había encontrado en la tumba de su esposa no era solo a un niño, sino el hilo de un misterio que lo arrastraría a descubrir verdades que podían destruirlo todo. El millonario se quedó inmóvil, sintiendo que la frase del niño se clavaba en su pecho como un puñal helado. Porque me dijo que había alguien que nunca debía saber que yo existía. El eco de esas palabras no se disipaba. Rebotaba en su mente una y otra vez, mezclándose con el ruido de la tormenta, con los truenos que estallaban como tambores de guerra en el cielo. El hombre dio un paso hacia atrás, tambaleándose, como si esa revelación hubiera drenado de golpe la poca fuerza que le quedaba. Se llevó una mano a la frente, presionando con desesperación, como si pudiera exprimir de allí la respuesta, como si pudiera ordenar lo imposible. ¿Quién era ese alguien? ¿Por qué su esposa había decidido ocultar al niño precisamente de esa persona? La lluvia lo empapaba por completo. Su traje, de miles de dólares, ya no era más que un trapo pegado a su piel. Sus manos, acostumbradas a estrechar acuerdos y firmar contratos, temblaban como las de un anciano indefenso. Levantó la mirada hacia el cielo gris, buscando en vano una señal, un sentido. Pero lo único que encontró fue la imagen del rostro de ella en su memoria, sonriente, serena, y ahora rodeada de sombras. Giró bruscamente hacia el niño, con los ojos abiertos de par en par, con un miedo que se mezclaba con rabia. «¿Quién?», dijo con voz ronca, casi un gruñido. «¿Quién era esa persona?».
El niño se encogió, abrazando sus rodillas con más fuerza, como si quisiera hacerse invisible. Sus labios temblaban. No quería decirlo. Había un muro en su interior, un muro construido con advertencias, con amenazas, con secretos. El millonario se arrodilló en el barro, sin importarle ensuciarse, y tomó el rostro del niño con ambas manos. Lo levantó suavemente, obligando a esos ojos a encontrarse con los suyos. «Escúchame», susurró con voz quebrada. «Ella ya no está. No puede protegerte. Si alguien te hizo daño, si alguien te amenazó, yo necesito saber quién fue». El niño respiraba rápido, como si luchara contra una tormenta interior aún más fuerte que la que rugía afuera. Y entonces, finalmente, dejó escapar un nombre que cayó en el aire como un trueno más poderoso que todos los demás. El millonario sintió que su corazón se detenía. Ese nombre, no podía ser. Retrocedió, soltando al niño, y cayó sentado en el barro con las manos cubriéndose la boca. Sus ojos se abrieron con un terror que jamás había sentido ni en las peores batallas empresariales, ni frente a los enemigos más crueles. «No», murmuró casi sin voz. «No puede ser él». El niño lo miraba con una mezcla de tristeza y miedo. Sus palabras habían abierto una herida imposible de cerrar. El millonario sabía que si ese nombre era verdad, entonces toda su vida había sido construida sobre una mentira aún más grande de lo que imaginaba. Porque esa persona no solo había estado cerca de su esposa, esa persona también estaba demasiado cerca de él, y la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz, aunque lo destruyera todo. El nombre seguía flotando en su cabeza, como un eco imposible de apagar. Un nombre que jamás habría esperado escuchar de los labios de aquel niño. Un nombre que tenía raíces profundas en su propia vida, en sus negocios, en sus relaciones más cercanas. El millonario se llevó las manos a las sienes, apretando con fuerza, como si quisiera arrancarse esa palabra de la mente, pero era inútil. Estaba allí quemándole, latiendo, exigiendo ser comprendida. El niño lo observaba en silencio, con los ojos grandes y húmedos, como si supiera que había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. La tormenta rugía sobre ellos. Los relámpagos iluminaban sus rostros en destellos violentos, y cada trueno parecía subrayar la gravedad de aquel secreto. El millonario alzó la vista hacia el horizonte, tratando de ordenar sus pensamientos. Recordó las reuniones interminables, las copas alzadas en los banquetes, las manos estrechadas con falsa cordialidad. Recordó las discusiones con su esposa, aquellas en que ella parecía ocultar algo, siempre bajando la mirada cuando él insistía demasiado. Y de pronto todo adquirió sentido, terrible, doloroso sentido. Ese nombre era de alguien cercano, demasiado cercano, alguien en quien había confiado, alguien que había estado dentro de su propia casa. Se levantó bruscamente, tambaleándose, con el traje cubierto de barro y el rostro desencajado. Caminó unos pasos bajo la lluvia, como un hombre que se hunde en su propio laberinto. «No puede ser él», murmuraba una y otra vez. «Ella nunca, jamás». Pero el niño lo interrumpió. Su voz, aunque temblorosa, tenía un filo cortante. Ella tenía miedo. Miedo de que él descubriera todo. El millonario se giró con los ojos desorbitados. «¿Miedo?», repitió, como si la palabra lo hiriera. El niño asintió lentamente. Me decía que había miradas que podían matarla, que había palabras que no se atrevería a pronunciar delante de él. Me pedía silencio, me pedía que esperara, que algún día usted comprendería. El millonario sintió que el aire le faltaba. Retrocedió unos pasos hasta quedar frente a la tumba de su esposa, y allí, bajo la lluvia, acarició la fría piedra con una mano temblorosa. «¿Por qué, amor?», susurró con la voz quebrada. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que esa persona viviera bajo mi sombra mientras tú cargabas sola con este secreto?» El niño lo miraba con los labios apretados, como si también se hiciera la misma pregunta.
como si él también buscara en esa lápida una respuesta que jamás llegaría. El millonario cerró los ojos. Recordó a su esposa en sus últimos días, más frágil, más distante, con una tristeza que nunca supo interpretar. Ahora comprendía. No era enfermedad, no era cansancio, era miedo. Miedo a que la verdad estallara. Abrió los ojos de golpe y miró al niño con una mezcla de determinación y desesperación. «Dime», ordenó, aunque su voz temblaba. «Dime quién te cuidaba cuando ella no podía. Dime quién sabía de ti». El niño dudó. Bajó la mirada, apretó el colgante contra su pecho y respiró hondo. Luego lentamente pronunció unas palabras que helaron al millonario hasta los huesos. Era alguien que usted conoce demasiado bien. El millonario sintió que el mundo se le derrumbaba. La lluvia ya no era lluvia, era un velo que lo separaba de la realidad. Todo giraba a su alrededor, todo se oscurecía, y comprendió que la verdad no solo estaba enterrada en esa tumba. La verdad caminaba a su lado, lo había acompañado durante años, lo había mirado a los ojos con una sonrisa hipócrita, mientras en las sombras tejía un secreto capaz de destrozarlo todo. Pero el niño aún no había dicho el nombre completo, y cuando lo dijera, nada volvería a ser igual. El millonario permanecía de pie frente a la tumba, con el rostro desencajado, el agua de la lluvia cayendo como cuchillas sobre su piel y el corazón golpeando como si quisiera escapar de su pecho. Las palabras del niño aún vibraban en el aire. Era alguien que usted conoce demasiado bien. Cada segundo de silencio posterior era insoportable, un suplicio que lo devoraba por dentro. Necesitaba saber. Necesitaba escuchar ese nombre completo, aunque fuera el golpe más devastador de su vida. Se inclinó hacia el niño, con el rostro pálido, con los labios temblorosos, con las manos extendidas como quien suplica misericordia. «Dime quién fue», rogó su voz quebrada. «Te lo pido, necesito la verdad». El niño levantó la mirada lentamente. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero había en ellos una firmeza que estremecía, como si hubiera cargado con ese secreto demasiado tiempo y al fin se preparara para soltarlo. Su respiración era rápida. Sus dedos se apretaban contra el medallón como si aquel objeto le diera fuerza. Un relámpago iluminó el cementerio entero, y por un segundo sus rostros quedaron bañados en luz blanca, y en ese instante el niño habló. Era su hermano. El millonario sintió un latigazo recorrerle todo el cuerpo. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el barro, con las manos cubriéndose el rostro. No podía ser, no podía aceptarlo. Su hermano, el mismo con el que había compartido la infancia, el mismo que había estado a su lado en los negocios, el mismo al que había defendido frente al mundo tantas veces. ¿Era él quien estaba detrás de todo? El niño asintió, como leyendo sus pensamientos. Ella siempre tuvo miedo de que él lo descubriera. Me decía que había cosas que no debía contar, que había sombras que usted no estaba preparado para ver. El millonario apretó los dientes y un grito de rabia contenida escapó de su garganta. El sonido se perdió entre los truenos, pero en su interior ardía como un fuego. Cada recuerdo se le agolpaba. Las sonrisas de su hermano en los banquetes, los abrazos falsos, las miradas que ahora, en retrospectiva, tenían un brillo extraño. Todo cobraba un nuevo sentido. Un sentido oscuro, doloroso, insoportable. Su esposa, su amada esposa, había llevado en silencio el peso de un secreto imposible, proteger a ese niño de la sombra de su propio hermano. El millonario golpeó el suelo con el puño, levantando barro y agua, mientras la lluvia lavaba su rostro en un torbellino de lágrimas y furia. «¡Maldito seas!», gritó con la voz rota, como si su hermano pudiera escucharlo desde cualquier lugar. «¿Cómo pudiste?». El niño lo miraba con una mezcla de miedo y compasión. En sus ojos se leía el sufrimiento de haber vivido escondido, de haber sido un secreto vergonzoso, de haber sentido la ausencia de un padre y el miedo constante de un enemigo invisible. El millonario levantó la cabeza.
y en sus ojos grises había ahora una tormenta aún más fuerte que la del cielo. «Escúchame, pequeño», dijo con voz temblorosa, pero cargada de determinación. «Él ya no volverá a ocultarte. Él no volverá a tocar lo que más amo. Juro que voy a descubrir toda la verdad». El niño se estremeció, como si aquellas palabras fueran la primera promesa de seguridad que escuchaba en su corta vida. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso instante, alguien los observaba desde la distancia, entre las sombras de los cipreses, oculto bajo un paraguas negro. Unos ojos fríos, calculadores, seguían cada movimiento, cada palabra, y esos ojos eran demasiado familiares. El millonario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa sensación de ser observado lo atravesó como una flecha invisible. Se giró lentamente, sus ojos recorriendo el cementerio entre la lluvia y la niebla, y entonces lo vio. Allí, a lo lejos, entre los cipreses oscuros que se mecían bajo la tormenta, había una figura inmóvil. Un paraguas negro lo cubría, pero los ojos estaban fijos en él y en el niño, brillando con una frialdad insoportable. Su corazón se detuvo por un instante. Reconocía esa mirada. Era la misma que lo había acompañado toda la vida, la misma que había creído aliada, sangre de su sangre. Su hermano. El millonario se puso de pie lentamente, sus piernas firmes a pesar del barro que lo atrapaba. El niño, asustado, se aferró a su chaqueta empapada buscando refugio. El hombre posó una mano sobre su hombro, protegiéndolo, como si en ese gesto declarara que jamás volvería a permitir que nadie lo apartara de él. El hermano dio unos pasos hacia adelante, saliendo de las sombras. Su rostro estaba sereno, casi arrogante, como el de alguien que sabe que ha estado un paso por delante durante demasiado tiempo. No necesitó decir nada. El silencio bastaba para cargar el ambiente de veneno. El millonario avanzó unos pasos, con el rostro endurecido por la rabia contenida. «Así que eras tú», murmuró con voz grave. «Todo este tiempo eras tú la sombra en su vida». El miedo en sus ojos. El hermano esbozó una leve sonrisa. No de disculpa, no de vergüenza, sino de burla. Esa sonrisa fue la chispa que encendió todo. El millonario sintió hervir su sangre. Recordó cada momento de dolor de su esposa, cada silencio inexplicable, cada lágrima escondida. Recordó a ese niño sentado bajo la tormenta solo, temblando, esperando una verdad que tardaba demasiado en llegar. Y entonces comprendió que había llegado el momento. «Te juro», dijo con la voz rota pero cargada de fuego. «Te juro por la memoria de ella que tu sombra termina hoy». El niño lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero en ellos había esperanza. Esperanza de que por fin alguien lo defendiera. El millonario dio un paso más y otro, acercándose a su hermano. No necesitaba violencia, no necesitaba gritar. Su sola presencia, su decisión firme, era suficiente para quebrar ese silencio podrido que había durado años. Porque ahora tenía algo más fuerte que cualquier fortuna, más poderoso que cualquier apellido. Tenía una verdad que proteger, y un hijo que jamás volvería a ser ocultado. El hermano retrocedió, por primera vez en años, sintiendo que su poder se desmoronaba, porque el millonario ya no estaba solo. Porque ese niño era su nueva fuerza, su nueva razón. La tormenta comenzó a amainar. Las nubes se abrieron levemente, y un rayo de luz se filtró entre el cielo gris, cayendo justo sobre la tumba de su esposa. El millonario levantó la mirada y en ese haz de claridad creyó ver un mensaje. Ella lo había guiado hasta allí, lo había llevado a descubrir la verdad, para que al fin pudiera cumplir su última voluntad. Se inclinó hacia el niño, lo abrazó con fuerza y susurró: «Ya no estás solo». Nunca más. El niño, por primera vez, sonrió tímidamente entre lágrimas. Era una sonrisa frágil, pero llena de vida, una sonrisa que sellaba un nuevo comienzo. El millonario alzó la vista una vez más hacia su hermano, que lo observaba desde lejos, con el rostro desencajado, y supo que la batalla no había terminado.
Pero ahora tenía algo que lo hacía invencible, la verdad y el amor de aquel niño que era carne de su carne, sangre de su sangre. La lluvia se detuvo por completo, y en el aire pesado del cementerio quedó flotando una sensación de cierre, de justicia. El millonario tomó la mano del niño y juntos caminaron lejos de la tumba, dejando atrás la sombra de los secretos y entrando en una nueva vida marcada por la verdad, por el dolor y por la esperanza, porque la dignidad, aunque tarde, siempre encuentra su camino, porque la verdad, aunque duela, siempre resplandece al final, y porque ella, desde su silencio eterno, había logrado unirlos. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta y suscríbete ahora mismo para no perderte más relatos intensos como este. Cada semana descubrirás emociones, secretos y verdades ocultas que te mantendrán al borde de la silla. No olvides activar la campanita para ser el primero en vivir estas historias que llegan directo al corazón.